A ver, em, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Por si lo quieren buscar el libro, es transferencia de calor, ¿ya? Transferencia de calor y energía de mm, Yunus Enkel, ¿ya? Un buen libro, la verdad, ¿ya? Muy buen libro. Vamos a anotarlo por acá. Por ahí lo vamos a dejar, ¿ya? A ver, nos dice pérdida de calor a través de ventanas de hoja doble, ¿ya? ¿Por qué elegí este ejercicio? Porque en el avance ustedes están viendo transferencia de calor, ¿no ve? Vamos a ver todo lo que es transferencia de calor en estado estacionario, por si acaso, ¿ya? Transferencia de calor en estado estacionario, ¿ya? En estado estacionario, ¿ya? Por si acaso, para que quede clara la idea, ¿ya? En donde ustedes ven en la materia, ¿no? Van a ver conducción, convección, radiación, ¿no ve? Si es que el Inge les aumentó alguna, me avisan, ¿ya? De momento, vamos a ver esto, ¿no? Convección, ¿ya? Y radiación, ¿ya? Y radiación. A ver, vamos a tratar alguien más. Listo, ya. Eso, ¿no ve? Ustedes están viendo conducción, convección y radiación en ese orden, ¿ya? Primero vamos a hacer conducción hoy, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de transferencia de calor por conducción. La diferencia, ¿ya? Conducción, en palabras simples, ya si lo quieren ver un poquito más sencillo, conducción suele ser para sólidos, ¿ya? Para sólidos o estáticos, ¿ya? Convección suele ser para fluidos y radiación, obviamente, para rayos, ¿no? Rayos, a ver un ratingo, vamos a aceptar acá. Ya. Radiación puede ser un horno, puede ser las brasas de, de carbón encendido, puede ser el mismo sol, ¿no? La temperatura ambiente, ¿ya? Todo eso puede ser radiación, ¿ya? Obviamente existen sistemas, o bueno, en realidad en todos los sistemas pueden haber los tres tipos de transferencia de calor, ¿ya? Puede haber conducción y convección, puede haber conducción, convección y radiación, ¿ya? Vamos a aceptar algo más, ya. O sea, no se queden con la idea de que si tengo transferencia de calor por conducción, no voy a tener convección ni radiación. No es así. Lo que sí se suele hacer para poder resolver un poco más de forma sencilla estos tipos de ejercicios combinados es despreciar alguno de los tipos de transferencia de calor. Por ejemplo, si usted... Ahora vamos a aceptar a alguien más. Ahí está. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un horno, como ya lo mencioné, cuál va a ser el intercambio de calor más presente? ¿Radiación, conducción o convección? Radiación, ¿no? Conducción va a quedar como que pequeño, o sea, con un valor muy pequeño respecto al de radiación. ¿Ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, en los intercambiadores de calor, que es lo que vamos a ver en la materia igual, ¿no? En los intercambiadores de calor nosotros, eh, ¿cómo se dice esto? Mm, echamos mucho foco, ¿ya? A lo que es convección, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor de la transferencia de calor por convección es mucho mayor que los por conducción y por radiación, ¿ya? Suelen ser, tanto así que suelen ser despreciables, ¿ya? Pero quédense con esa idea, ¿ya? Que obviamente en la realidad, tranquilamente, básicamente cualquier proceso existen los tres en simultáneo, ¿ya? Existen los tres. ¿Se puede resolver eso? Se puede resolver, ¿ya? Pero en su mayoría de los ejercicios que vamos a ver en la materia son generalmente por separado algunos, ¿ya? Generalmente por separado, ¿ya? Muy bien. Ahora, a ver, ¿dónde estábamos? Estaba aquí, ya. Entonces, a ver. Vámonos, no a fórmulas, pero... no, mejor después les comento acerca de eso, ¿ya? A ver, vamos con el ejercicio. Nos dice, considera una ventana de hoja doble, ¿ya? De 0.8 metros de alto y 1.5 metros de ancho, ¿ya? Que consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Ya, a ver, vamos haciendo un pequeño esquema. ¿Ya? Hacerse un pequeño esquema siempre viene bien, la verdad. Nos ayuda a más o menos ubicarnos,
¿ya? Acerca del ejercicio. Por ejemplo, a ver, nos dice una ventana, 0,8 de alto y 1,5 de ancho. Allá es más así, ¿no? Es más un poquito así. Pongamos que esta va a ser nuestra ventana, ¿ya? Nuestra ventana que tiene, que va a tener un valor de ancho y va a tener un valor de alto. ¿Ya? De aquí a aquí va a tener también otro valor, ¿ya? Aquí entonces nosotros tenemos 0,8 metros, ¿ya? 0,8 metros de alto, ¿ya? Y 1,5 metros. Uy, ¿qué hice? Ya, a ver, vamos a tener 0,8 de alto y 1,5 metros de ancho, ¿ya? Esta es la ventana. Considera una ventana de hoja doble, dice, ¿ya? Esto es vista frontal. De 0,8 metros de alto y 1,5 metros de ancho, ¿ya? A ver, tenemos un retingo. A ver esto. Ya, aquí. Vamos a aceptar a su compañero. Ya. Perfecto. Que dice que consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Ya. Dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Entre paréntesis tenemos aquí el valor de la conductividad. No, no, perdón, de la constante de transferencia de calor por conducción. Ya. Acá. 0,78 watts sobre metro grado Celsius, separadas por un espacio de aire estancado, ya, de 10 milímetros de ancho, con un valor de conducción, ya, constante de conducción de 0,026, ya es muy bajo, ya, 0,026. Determine la razón de transferencia de calor estacionaria, ya, por eso es que estamos viendo transferencia de calor en estado estacionario, a través de la ventana de hoja doble, y la temperatura en la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20, en tanto que la temperatura del exterior es de -10. Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección, ya, en las superficies interior y exterior como H1 10 watts sobre metro cuadrado grado Celsius y H2 40 watts sobre metro cuadrado grado Celsius, respectivamente, los cuales incluyen los efectos de la radiación. Ah, perfecto. Fíjense que aquí, por ejemplo, a ver, primero vamos a aceptar a su compañero, ¿ya? Aquí, por ejemplo, eh, ya habiendo leído el ejercicio, nos damos cuenta que es igual, ¿no? Vamos a tener presente los tres tipos de transferencia de calor. Tal vez de una forma sencilla, eso sí, pero tenemos aquí presente. Ya, por ejemplo, vamos a tener conducción por parte de los espesor de las capas de vidrio. Y vamos a tener también conducción por parte del aire estancado que menciona ahí, entre medio de esas dos capas. Y también vamos a tener coeficientes de convección, ¿ya? Y también, obviamente ahí dentro de esos coeficientes de convección están calculados ya los efectos de la radiación, dice ahí, ¿no? Acá fíjense, respectivamente, los cuales incluyen los efectos de la radiación. Ya, perfecto. Entonces, nos está hablando, ya que esta es la ventana de un cuarto, ¿no? Considera una ventana de hoja doble, pero más además, luego nos dice, ¿no? Nos aclara que es en un cuarto. Acá, determina la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble y la temperatura en la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacerle una vista lateral ahora, ¿ya? Esta es la vista frontal de la ventana. Vamos a hacerle una vista lateral, ¿ya? En el que nos dice, a ver, que es una ventana de hojas dobles. Lo voy a hacer un poco ancho, ya simplemente por efecto de que pueda ser más visible, ¿ya? Pongámosle un color, a ver, un poquito así, como que parezca ventana. Este, ¿ya? Tenemos entonces una ventana de hoja doble, dice, ¿ya? De hoja doble. Estas son las dos hojas, ¿ya? Que tiene, a ver, ¿cuánto de ancho? Tiene dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Perfecto. Pongamos entonces acá, ¿ya? Tenemos que de aquí a aquí, ¿ya? Y tenemos también de aquí a aquí, ¿ya? En ambos tenemos 4 milímetros, ¿ya? 4 milímetros, ¿ya? En OP2, bueno, en realidad en cualquier OP es muy importante que se hagan siempre un esquema, ¿ya? Un dibujito de referencia al menos para que puedan ubicar sus datos y todo, ¿ya?
Entonces, nos dice de 4 milímetros de espesor, perfecto. 4 milímetros, cada capa, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Buenas noches, auxiliar, ¿está grabando clase? Así es, se está grabando, ¿ya? A ver, voy a verificar por si acaso. Sí, se está grabando, ¿ya? Se está grabando. Ok, ok. Ya. Entonces tenemos 4 milímetros de espesor, ¿ya? El valor nos da aquí la constante de conductividad, ¿ya? Transferencia de calor por conducción, ¿ya? 0.78, ¿ya? Por si acaso acá igual algo con lo que ustedes se pueden ayudar es conducción trabaja con la constante de conducción de calor, ¿ya? La K, y convección trabaja con lo que es H, ¿ya? Con lo que es H, ¿ya? K y H. Conducción trabaja con la constante K, convección trabaja con la constante H, ¿ya? Constante de convección. Bueno, no es constante, sino que está en función de la temperatura y demás cosas, ¿ya? Y radiación no tiene un parámetro como tal, a ver, o podría ser ¿qué se llamaba este simbolito? La constante de... No, pero no. Más vendría acá la emisividad. Vamos a notar la emisividad, ¿ya? Si no me equivoco era este símbolo, ¿ya? Emisividad. En radiación vamos, no es que esté en función de eso, ¿no? Sino que utiliza, ¿ya? Utiliza digámosle, esos parámetros, ¿ya? De medición. K, H y emisividad, ¿ya? De cada cuerpo, de cada material, etcétera, 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 ¿ya? Por ejemplo, hay tablas para distintos tipos de materiales a distintas temperaturas, son distintos constantes de conducción, ¿ya? O valor de este, ¿no? A ver acá, vamos a abrir una tablita, no sé si aquí está, los tengo, a ver. Vamos a abrir por acá, a ver. Vamos a abrir uno de estos libros. Todavía me falta subir algunos libros, ya estaba subiendo, estaba armándoles así como les pasé en ideales, los libros de ideales. Pensaba hacer uno para los libros de las OPEs, pero no pensaba, estoy haciendo, pero me falta subir, ¿ya? Una vez lo tenga todo, se los voy a pasar, ¿ya? Les voy a pasar el link para que puedan ver ahí todas las tablas y lo que necesiten, ¿ya? De momento, a ver, para que nos ubiquemos bien y pongamos un ejemplito ¿dónde está? A ver, constantes, propiedades. Esto no, a ver. Calores específicos no. No, ¿dónde está esta tablita? A ver, quiero encontrarlo. Ahorita vamos a encontrarlo. A ver. Fusión, conducción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acá tenemos a varias temperaturas. Aquí. No, pero quiero por ejemplo el del agua. ¿Dónde está el del agua? Que ese es el que más utilizamos. Bueno, pero en fin, a ver, mientras lo busco ahí, en OP2 ya vamos a necesitar muchas propiedades que van a necesitar ustedes de tablas, ¿ya? Por ejemplo, esta tablita que la acabo de encontrar, voy a ponerles una referencia, solamente una imagen acá, ¿ya? Por ejemplo, esta tablita, por ejemplo. Fíjense, es propiedades del agua saturada, tenemos presión de saturación, tenemos densidad, entalpía, calor específico, conductividad térmica, tenemos viscosidad dinámica, número de Prandtl y coeficiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aumentar como antes en OP1, por ejemplo, nosotros utilizábamos densidad, viscosidad. Ahora vamos a ampliar un poco eso y vamos a utilizar también valores como entalpía de vaporización, calor específico, conductividad térmica, el número de Prandtl también, porque ya lo van a ver más adelante en otros ejercicios. Vamos a necesitar también el número de Prandtl. Entonces, esto, ya para que lo vayan viendo y vayan dándose cuenta de que vamos a necesitar muchas tablas, ¿ya? Muchas, ¿ya? Varias tablas. ¿Ya? Entonces, ahí de mientras vayan aumentando estos conceptos, ¿ya? Entalpía, calor específico, conductividad térmica y número de Prandtl. Porque todo lo demás ya lo hemos utilizado en algún momento, ¿no ve? En OP1, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice separadas por un espacio de aire estancado de 10 milímetros de ancho. Perfecto. Entonces me está diciendo que de aquí a aquí hay aire estancado, ¿no? Vamos a poner acá 10.
10 milímetros. ¿Ya? Me dice que de ahí a ahí hay 10 milímetros de ¿qué? De aire estancado. ¿Ya? Si quieren, a ver, podríamos colocar, a mejor así pongamos unas líneas, haciendo énfasis que de aquí a aquí, ¿ya? Hay aire estancado. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros aire estancado. Estancado. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros aire estancado. ¿Ya? Ese aire estancado que es, tiene un espacio de 10 milímetros. ¿Ya? Aire estancado. ¿Qué más? Nos dice, determina la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble y la temperatura. Ya, a ver, vamos paso a paso. Nos está pidiendo la razón de transferencia de calor. ¿Ya? Ahora, ¿qué sentido va a tener esa transferencia de calor? Leamos, sigamos leyendo. También entendamos que eh, es la ventana ya colocada en el cuarto, ¿no? Pongámosle, a ver, vayamos ubicando. Aquí va a estar la habitación, ¿ya? A este lado va a estar la habitación, ¿ya? Ahí. Y en el lado derecho va a estar el exterior, ¿ya? El exterior. Así, para que nos vayamos ubicando, ¿ya? Habitación, exterior. Y esta es la ventana. Acá obviamente están las paredes, ¿no? ¿Qué más? Determine la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble y la temperatura en la superficie interior para un día para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, en tanto que la temperatura del exterior es de -10. Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior como H110, H240 respectivamente, los cuales incluyen los efectos de la radiación. Ya. Entonces acá tenemos, nosotros nos dice que el cuarto está a 20 y el exterior está a -10. Vamos colocando eso. Coloquemos acá. Pongámosle temperatura... pongámosle temperatura del cuarto. Temperatura del cuarto 20. ¿Ya? Temperatura del cuarto 20 y temperatura del exterior. ¿Ya? Temperatura del exterior -10. -10 grados Celsius. ¿Ya? Así, perfecto. ¿Ya? 20 y -10. Ahora, determina la razón de referencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble. Y la temperatura en la superficie interior. La temperatura en la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20. Ya. Entonces nos está pidiendo la razón de transferencia de calor. Anotemos eso primero acá. Nos está pidiendo encontrar la razón de transferencia de calor. Pueden ponerle Q minúscula o mayúscula. ¿Ya? Ambos significa calor. ¿Ya? La razón de transferencia de calor y también nos pide la temperatura de la superficie interna. Interna. ¿Ya? A ver. Interna. ¿Dónde están estas dos cosas? ¿Cuál sería, digamos, la temperatura de superficie interna? Interna, entendemos que va a ser la temperatura de la superficie aquí, ¿no? Entonces, vamos colocando eso ahí. Va a ser temperatura interna en este punto. ¿Ya? Ahí es de donde nos pide. ¿Ya? Este de acá es a esto entonces. ¿Ya? Temperatura de esa superficie interna y la transferencia de calor. Ahora, la transferencia de calor, ¿en qué sentido va a ser? ¿Va a ser desde la habitación al exterior o del exterior a la habitación? Siempre, ¿ya? Siempre el sentido de la transferencia de calor es desde el más caliente o del de mayor temperatura al de menor temperatura. Mejor así. ¿Ya? Mayor temperatura a menor temperatura. Siempre sigue ese sentido. ¿Ya? Si por ejemplo el exterior hubiera estado a 20 y la habitación a -10, la transferencia de calor es de mayor temperatura hacia menor temperatura. ¿Ya? En este caso, como el cuarto está a 20 y el exterior está a -10, nosotros entonces acá podemos decir que está el sentido, ya simplemente esto es para ver el sentido. El sentido de la transferencia de calor es así. ¿Ya? En este sentido es. Vamos a ponerle ancho para que entendamos que es la transferencia de calor. ¿Ya? Esto es transferencia de calor. ¿Ya? Ese es el sentido.
¿ya? De la transferencia de calor. Acá obviamente vamos a tener nosotros nuestros deltas, ¿no? Nuestras caídas. Caídas de temperatura a raíz de las resistencias, ¿no ve? A la transferencia de calor. ¿Ya? ¿Hasta ahí de momento alguna duda? ¿Alguna consulta? Recuerden que estamos iniciando con ejercicios sencillos, ¿ya? Porque es primer clase también, ¿ya? Así que no nos vamos a emocionar todavía con ejercicios complejos, ¿ya? Simplemente son ejercicios introductorios, ¿ya? Hola, ¿sí? Auxiliar, tuviera una pregunta acerca de la ventana. Ujú. Las dimensiones de la ventana dice que son de 0,8 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Ajá. ¿Eso en el programa no se lo tomaría en cuenta? Claro, claro. Lo vamos a tomar en cuenta. A ver, sería 0,8 metros de alto y esto es ancho. Si nosotros lo vemos frontal, esto es vista frontal, ¿no? 0,8 metros de alto, 1,5 de ancho. Acá estamos viendo vista lateral. Entonces, esos 0,8 de... A ver, el ancho, tal vez no lo vamos a utilizar. A ver, para la transferencia de calor, yo creo que sí. ¿Ya? Porque recuerden, a ver, que la transferencia de calor tenemos una formulita. ¿No ve? Pero a ver, para que me vayan entendiendo, perdón, vamos a anotar acá, a ver, los 0,8. Esto de acá, por ejemplo, esta altura sería, ¿cuánto? Estas serían los, ¿cuántos de alto? Ya me perdí de nuevo, 0,8. 0,8 está acá, ¿ya? 0,8 metros es todo eso, ¿ya? Los 0,8 metros. O mejor coloquémosle a este lado para que no nos estorbe ahí ya con los datos de transferencia de calor. Ahí tenemos 0,8 metros, que es esa altura. Y los 1,5 no lo estamos viendo, pero o sea, sería básicamente hacia allá, ¿no? Es que en esta vista no lo vemos. A ver, es como que está hacia allá al fondo, los 1,5. A ver, 1,5 hacia allá, digamos. ¿Ya? De ancho, de largo. ¿Ya? De seguro lo vamos a necesitar para calcular la Q. ¿Ya? Porque ahí lo que les mencionaba por eso era la formulita de transferencia de calor, porque está así. A ver, vamos a borrar esto. La formulita de transferencia de calor. Ucha, le estoy pelando al... La formulita de transferencia de calor. Nosotros tenemos que es igual. Por ejemplo, en el caso de conducción tenemos la constante de conducción, ¿no ve? O el coeficiente de conducción por A por, ¿no ve? El delta temperatura, delta X. ¿No ve? Por ejemplo, acá fíjense que ya aparece el término del área, ¿no? Por el lado de convección, nosotros tenemos la otra formulita que involucra al coeficiente de convección, que es, por ejemplo, vamos a poner Q igual, transferencia de calor. Cuando consideramos solamente convección, es H, ¿no? Por el área, es el coeficiente de convección por el área, por obviamente el delta T, ¿no? Pero podemos ponerle acá si quieren, no sé. Para nosotros sería, por ejemplo, temperatura del cuarto menos la temperatura del exterior, ¿no? De esta forma, ¿ya? ¿Son fórmulas muy semejantes? Sí, son muy semejantes. Pero no iguales, ¿no? No iguales. Entonces, de seguro vamos a necesitar ese dato, sí, para el área, ¿no? Aquí, para el área. Aquí y de seguro también para acá, ¿no? Para eso es lo que nos da el área de los 0,8 metros y 1,5 metros de ancho, ¿ya? Porque esta es el área, en todos estos puntos es donde se va a transferir calor. Ya recuerden que estamos viendo transferencia de calor en estado estacionario. Nosotros, ¿qué significa que sea estacionario? Significa que estamos asumiendo que la transferencia de calor es uniforme en toda la ventana, ¿ya? Se transfiere calor uniformemente, ¿ya? Sé que, a ver, ahorita voy a colocar es medio que círculos, pero yo tengo la misma temperatura allá, tengo la misma temperatura aquí, tengo la misma temperatura ahí, tengo la misma temperatura aquí, ¿no? En todos estos lados yo tengo temperatura, T, ¿ya? T, T, tengo ahí valor de temperatura. Al decir estacionario yo estoy diciendo que en toda la ventana uniformemente yo voy a transferir calor. ¿Ya? Acá no se puede ver porque no estamos viéndolo, acá estamos viéndolo lateralmente, ¿ya? Por eso acá estamos viendo los espesores, porque es una ventana de doble hoja, dicen, ¿no? Hoja doble, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a utilizar, ¿ya? Aquí vamos a utilizar, en la del área, ¿ya? Luego tenemos una formulita más, ¿ya? Que es así,
es la que vemos en la materia, ¿ya? Tal vez ya la vieron, creo que ya estuvieron haciendo ejercicios de convección combinados, creo que vi que mandaron al grupo, ¿ya? Tenemos también una formulita más que solo sale de unir por si acaso, ¿no? Solo sale de unir. Entonces, lo voy a anotar tal cual tal vez lo vieron en clase para que se les haga familiar, ¿ya? Creo que les dice ahí para mecanismos combinados y no sé qué, donde pueden ir sumándole las resistencias, ¿no ve? A ver, acá está el infinito. Temperatura 1 menos la temperatura 2, digamos. ¿Ya? Menos la temperatura 2. ¿Ya? Todo esto sobre... Acá tranquilamente ustedes pueden anotar la sumatoria de todas las resistencias. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, acá vamos a ir sumando. Bueno, no les expliqué todavía, ¿no? Pero ya, a ver, vamos a anotar acá entonces matemáticamente, vamos a anotarlo como la sumatoria de todas las resistencias. ¿Ya? Es sumar todas las resistencias. Esto es para mecanismos combinados. ¿Ya? Para mecanismos combinados. ¿Ya? Para mecanismos combinados nosotros utilizamos esta formulita. ¿Ya? Que esa es en realidad la que vamos a utilizar ahora igual. ¿Ya? Para mecanismos combinados. Muy bien. A ver, creo que sonó acá. ¿O no? No, no sonó. Bien. Eh, entonces, a ver, vamos. Tenemos que conocer primero, nos pide la transferencia de calor. ¿Ya? La razón de transferencia de calor. Dice, ¿no? Determine la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble. Entonces, vamos a utilizar este. ¿Ya? ¿Por qué este? Porque acá tenemos convección y tenemos conducción. Tenemos ambos. ¿Ya? Toda esta parte del sólido, por eso le decía del sólido, tenemos nosotros conducción. Y toda esta parte donde está el exterior y la habitación, ¿qué tenemos a ver en la habitación y en el exterior? ¿Cuál es el cuerpo por donde se transmite calor? ¿Cuál es el transmisor de calor en la habitación y en el exterior? ¿Cuál es? El aire, ¿no? El aire. Ya es por eso que acá, fíjense, igual nos dice que tiene aire estancado ahí, ¿no ve? Entonces, el aire, al ser un fluido, ya, otorga resistencia, ¿ya? Resistencia en este caso por convección, ¿ya? Por eso que acá nos da el valor, vamos a anotarlo, el valor. Nos dice que en el espacio de aire estancado, determina la razón, más acá está, acá. Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior como H1 para el interior, ya porque dice respectivamente, entonces coloquemos ahí H1. H1 es 10 watts sobre metro cuadrado. Uy, ¿qué hice? Sobre metro cuadrado Celsius, ¿no? Metro cuadrado Celsius. Ese valor de H tenemos aquí en la habitación. Y tenemos otro valor, ¿ya? Vamos a copiar esto mismo, en la parte exterior. ¿De cuánto? En el exterior es 40. Anotamos entonces 40. 40 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. ¿Ya? Tenemos esos dos. Ahora, eso tenemos ahí y esto tenemos acá. Acá es H2, perdón. H2. ¿Ya? ¿Cómo se comporta la temperatura aquí? A ver, el sentido yo ya lo tengo, porque yo sé de teoría, ¿no? Ustedes saben de teoría que, o bueno, por lo que les expliqué ya hace rato, que el movimiento el sentido del flujo de calor siempre es mayor temperatura a menor temperatura. ¿Ya? Entonces, el sentido va a ser aquí de la habitación hacia el exterior. Ahora, ¿cómo se va a comportar esa temperatura? Vamos a intentar hacer, a ver... con esta, a ver, intentemos hacer una curva. Con esta, a ver, vamos a intentar hacerlo así. ¿Ya? Así, me encanta. Entonces, el primero va a ser así, el comportamiento. ¿Por qué? Porque lo anoto así como no lineal. Generalmente en las resistencias por convección, la convección, recuerden por lo que les expliqué hace rato, hace referencia a los fluidos. ¿El aire es o no es un fluido? Es un fluido, ¿no ves? Es un gas. Eso lo vimos en OP1. Entonces, va a tener resistencia por convección. ¿Ya? Porque se está moviendo. Aquí, de seguro ustedes ya lo vieron o ya escucharon el nombre convección natural y convección forzada, ¿no ve? ¿Cuándo es convección forzada? Cuando un dispositivo externo, o sea, cuando nosotros ocasionamos movimiento con un dispositivo externo. En este caso, en la habitación, no nos dice nada, ¿no? Si tiene un ventilador o algo. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a asumir que es convección natural, ¿no ve? ¿Cómo era convección natural? De seguro el Inge ya les explicó, ¿no ve? Las moléculas
que van cambiando de temperatura, se van a la parte de abajo y por efecto de la temperatura las de abajo suben, entonces se genera movimiento, ¿no ves? Eso es convección natural. Y luego convección forzada, no sé, algún equipo, ¿no? Todos los equipos de transferencia de calor en realidad, ¿no? Que van a ver en OP2, todos los intercambiadores de calor es convección forzada, ¿ya? Entonces, llega aquí a la superficie, ya a la primer capa de la ventana de hoja doble y va a tener también una caída de temperatura. Ahora, esa caída de temperatura ya sí la puedo hacer lineal, sí, lo puedo hacer lineal, está comprobado. Esa caída de temperatura, ¿qué es lo que la define? De que sea menor o sea mayor, o sea que la temperatura caiga demasiado. ¿Ya? Porque recuerden que estamos partiendo de 20 grados Celsius. ¿Qué es lo que define eso? El valor de... Siempre se me va el nombrecito, acá está. El valor de la conductividad térmica. ¿Ya? El valor de la conductividad térmica. A mayor, mientras mayor... ¿Cómo es? A mayor valor de conductividad térmica, mayor resistencia, mayor facilidad a la transferencia de calor. ¿Ya? Es por eso que generalmente los vidrios suelen ser aislantes térmicos, ¿no ves? ¿Por qué? Fíjense. Por ejemplo, consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Fíjense que la conductividad térmica acá es 0,78. Compárenla con la del agua. La del agua como vapor, ¿no? Como líquido. Fíjense. A 10 grados Celsius ya tiene 0,58. ¿Ya? Entonces esto va incrementando e incrementando e incrementando. ¿Ya? Entonces, a menor valor, menor caída de temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense acá, el aire estancado tiene una conductividad térmica de 0.026. ¿Ya? Entonces, la transferencia de calor ahí es mala porque tiene una alta resistencia a la transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, a ver, pongamos acá esquemáticamente así. Ahora, en el aire estancado, como son 10 milímetros, de seguro va a tener menos caída, ¿no? Entonces, pero va a seguir cayendo. No existe, por si acaso, el aislante perfecto, ¿no? No existe todavía el aislante perfecto. Entonces va a seguir cayendo. ¿Ya? De esta forma lo hacemos lineal también. ¿No? Ahora aquí, en esta otra capa, como es mismo material, como todo es exactamente lo mismo, va a tener la misma pendiente de caída que esta primera capa. ¿Ya? Porque el material es el mismo. ¿Ya? Es el mismo área incluso. ¿Ya? Va a seguir cayendo y en esta parte final, como es también convección, vamos a tener también, va a seguir cayendo, ¿no? No estoy diciendo que va a caer a cero, ¿no? Pero va a seguir cayendo, ¿ya? Entonces la temperatura del cuarto, fíjense que inició con 20 y va a ir cayendo hasta lo que nosotros lleguemos a calcular con esas resistencias, ¿ya? Entonces así, esquemáticamente así, podemos ver la caída, ¿ya? Recuerden, conducción coloco de forma lineal porque su fórmula está adecuada a ese comportamiento. Ya la transferencia de calor por conducción da a entender que la caída suele ser lineal, ¿ya? Y la de convección ya en este sentido, ¿no? A ver, creo que sonó acá. No, ya. Ahora, eh, vamos a utilizar, les decía, la formulita de mecanismos combinados. Ya vamos a ir colocando esto acá, a ver. Esto acá, esto aquí también. ¿Ya? Vamos a utilizar esta formulita. Vamos a utilizar esta. ¿Ya? Vamos a utilizar esa formulita. A ver. Pucha. El frío no me deja moverme bien. ¿Ya? Mecanismos combinados. Ya vamos a utilizar esto. ¿Cómo vamos a calcular la transferencia de calor? ¿Ya? Las resistencias, salen de acá mismo las resistencias por si acaso. ¿Ya? Si quieren, vamos a hacer una explicación rápida. ¿Ya? De aquí mismo salen las resistencias. ¿Ya? De aquí mismo. De estas mismas ecuaciones es de donde sale la resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, de aquí. ¿Ya? Vamos a copiar lo mismo para aquí. ¿Ya? La resistencia, yo puedo anotarlo, esa misma fórmula la puedo anotar de esta otra forma. ¿No ves? Calor va a ser, si yo quiero, lo acomodo de esta forma. De x sobre el menos k por el área.
¿Es lo mismo o no es lo mismo que el de arriba? Es lo mismo, ¿no ves? Simplemente pasé como extremos con extremos y medios con medios, ¿no ves? Lo repartí, ¿no ves? Acá si yo hago extremos con extremos, medios con medios, me queda la fórmula de arriba, ¿no ves? Es exactamente la misma. Pero ya esto es lo que yo le llamo o le llamamos resistencia, ¿ya? Eso de ahí, incluido el área, ¿ya? Y lo mismo sucede en este otro lado, ¿ya? Lo mismo sucede acá. Acá tenemos que calor, podemos poner la T1, pongámosle en este caso, menos T2, ¿ya? Sobre, acá si yo quiero aplicar extremos con extremos, medios con medios, ¿se podría? Se podría también. Simplemente colocaría 1 sobre H por el área. ¿No ves? De ahí sale por si acaso esa de mecanismos combinados, de acá. Entonces, para convección, ¿cómo serían mis resistencias? Serían así, ¿no ves? Serían así. Es por eso que ya de acá es de donde sale resistencia por... A ver, vamos a enchufar esto un ratingo. De aquí es ya de donde sale las resistencias, ¿ya? Todo esto de acá es resistencia, ¿ya? Y lo mismo en esto. Todo esto de acá es resistencia en realidad. Uy, va, lo borré. ¿Qué pasó? Ah, no, lo oculté. Ya. Esto es R. ¿Ya? Así, de esa forma. ¿Ya? Entonces, las resistencias, fíjense, por conducción tienen esta forma. Y las resistencias por convección tienen esta otra forma. ¿Ya? De ahí es de donde sale, por si acaso. Ahora, vamos a aplicarlo nosotros de una vez, la fórmula. ¿Ya? De una vez aplicando entonces esa fórmula, tenemos nosotros temperatura inicial menos la temperatura final. Sería inicial 20, final menos 10. Entonces acá notemos. Inicial 20. Siempre es por si acaso mayor menos menor. O sea, siempre es temperatura mayor menos temperatura menor. Por si acaso aquí. ¿Ya? Menos el menos 10. No se olviden del paréntesis, ¿no? Menos el menos 10. ¿Ya? Todo esto obviamente ¿en qué está? En Celsius. ¿Ya? Todo esto está en grados Celsius. Acá menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Y acá, como dice sumatoria de resistencias, simplemente van sumando, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la primera resistencia que yo tengo? En la habitación tengo resistencia por convección, que es este valor, el 10. Entonces yo anoto eso. La primera resistencia, ¿y cómo es la resistencia por convección? Acá lo tengo. Resistencia por convección tiene esta forma. Por lo tanto, acá sería 1 sobre H, que yo le, bueno, el ejercicio nos dice la nomenclatura H1 por el área. Siguiente resistencia, sumamos. ¿Cuál es la resistencia que sigue? Ya está la de convección del cuarto. ¿Cuál sigue? La primer capa. La primer capa es conducción, ¿no? Porque es un sólido. Por lo tanto, aquí yo voy a tener resistencia por conducción. ¿Qué me dice? Delta X, este dx, recuerden que es el espesor, ¿ya? Entonces, el espesor, ¿qué sería? 4 milímetros. Acá entonces, 4 milímetros. Si quieren, vamos anotándole. 4 milímetros. Sobre, estoy siguiendo esta fórmula nomás por si acaso. Delta X es esos 4 milímetros. Menos K, bueno, en este caso pueden. El menos K por si acaso simplemente es para arreglar el signo cuando ustedes efectúan la ecuación de calor. Por si acaso, transferencia, el más o menos en, en, en el valor de transferencia de calor, ¿ya? En el valor de la razón de transferencia de calor, solamente les indica el sentido del flujo de calor, ¿ya? Si dice menos es energía saliente, si dice más es energía entrante, ¿ya? Es por eso que acá directamente nosotros los sacamos este valor de menos, ¿ya? Pero si sacan el valor de menos, tienen que hacer el análisis que les dije, ¿no ve? De siempre respetar de mayor temperatura a menor temperatura, ¿ya? Siempre respeten eso, así no van a estar batallando con lo del signo, ¿ya? Entonces, recuerden, el signo simplemente es para arreglar eso, lo del balance, ¿no? De energía saliente y energía entrante, ¿ya? Pero el valor numérico no cambia, ¿ya? Sigamos entonces. ¿Cuánto sería acá? Sería 4 milímetros el valor. Quiero el valor de la K. Aquí.
Consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor, 0.78. Anotemos eso. Entonces acá sería, así que anotémosle K. K del vidrio. K del vidrio por el área. Más, ¿qué tenemos acá luego? Tenemos aire estancado. Entonces también va a ser conducción. Recuerden acá, como es aire estancado, es por eso que está actuando de forma como si fuera un sólido. ¿Ya? Por el hecho de que dice estancado. ¿Ya? Además, otra indirecta que les da el ejercicio es separadas por un espacio de aire estancado de 10 milímetros de ancho y les da un valor de el coeficiente de conductividad térmica. ¿No? Fíjense, les da K 0.026 watts sobre metro grado Celsius. Entonces, les está dando la indirecta de que este aire estancado va a actuar como un sólido. ¿Ya? Va a tener o va la transferencia de calor a través de este aire estancado va a ser como si fuera un sólido. ¿Ya? Entonces vamos a ver por conducción. ¿Ya? Entonces lo tomamos como si fuera conducción. Entonces resistencia por conducción serían 10 milímetros sobre el K del aire estancado, ¿ya? Por también el área. Más, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la otra capa. Perfecto. Entonces aquí va a ser más también 4 milímetros sobre el K del vidrio también por el área. Más, ¿tenemos alguna otra resistencia? Tenemos, ¿no? Tenemos la última que es por convección, que es el aire del exterior, ¿no? Que nos dice que tiene un valor de 40. ¿Ya? Entonces acá sería 1 sobre el H2, ¿ya? Por el área, ¿no? De ahí sale, ¿no? Por el área. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? Bien. Ahí ya tenemos nuestra ecuación, ¿ya? Ya con eso tenemos nuestra ecuación. Ahora acá ya simplemente sería reemplazar, ¿ya? Acá entonces reemplazamos, ¿ya? Reemplazamos, por ejemplo, el valor H1. ¿Cuánto es H1? H1 es 10 watts metro cuadrado grado Celsius. Acá venimos nosotros y reemplazamos 10 watts, ¿ya? 10 watts. El área, el valor del área ya lo tenemos, ¿no? Bueno, podemos calcularle. El valor del área vista frontal sería, acá vamos a calcular el área. El área sería 1.5 metros, ¿ya? Por 0.8 metros, ¿ya? A ver, calculando esto me da, o nos da 1.5 por 0.8, nos da 1.2, ¿ya? 1.2 metros cuadrados, ¿ya? Ya tenemos ahí el valor del área. 1.2 metros cuadrados. Entonces calculamos esto acá y venimos y reemplazamos acá, ¿ya? Venimos y reemplazamos ahí. Acá estos 4 milímetros no puede estar en milímetros, ya tiene que estar en metros, por lo tanto vamos a llevarlo a metro, que sería 0.004, ¿no? Por 1000, 1, 2, 3, está bien, ¿ya? Esto sería en metros, ¿ya? Cambiémosle también aquí al otro. 10 milímetros, no le coloquemos 10 milímetros, coloquémosle 0.01, ¿no? Sí, 0.01 sería eso en metros, en metros, ¿ya? Y acá lo mismo para este otro, ¿ya? Sería, no sería 4, sería 0.004 metros, ¿ya? Acá también recuerden que está en metros. Listo. Ahora, el K del vidrio, ¿cuánto era? El K del vidrio lo tenemos por acá, es K del vidrio 0.78 watts sobre metro grado Celsius. 0.78. Entonces acá el K del vidrio es 0.78. ¿Ya? Unidades nos decía que es watts sobre metro grado Celsius. ¿Ya? El mismo valor se repite en este otro lado, ¿no? El K del vidrio. Ahí. ¿Ya? El área también obviamente repite porque el área es lo mismo para todo. ¿Ya? El área es la misma. No cambia. ¿Ya? El área aquí y el área también aquí.
Y aquí también el área. El H2, ¿qué valor tiene H2? H2 tiene un valor de 40. Entonces colocamos ahí el valor de 40. ¿Ya? Recuerden que ese es un dato del problema. ¿Ya? ¿Qué más? K del aire. El K del aire, a ver, ¿dónde lo tenemos? El K del aire, por acá. El K del aire nos dice que es, ¿dónde está? ¿Dónde está? K del aire 0.026. Perfecto. Entonces venimos acá y acá colocamos 0.026. ¿Ya? 0.026 unidades watts sobre metro. No es metro cuadrado por si acaso, es metro. Metro grado Celsius. ¿Ya? De esta forma. Muy bien. Ya ahí teniendo todo reemplazado, ya podemos calcular el flujo de calor. Ya recuerden aquí también, fíjense, metro cuadrado se va con metro cuadrado, Celsius se va a ir con el Celsius de arriba, ¿no? Haciendo extremos con extremos, medios con medios. ¿Y qué me va a quedar al final? Me va a quedar en watts. ¿Ya? El resultado que yo calcule me va a quedar en watts. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el cálculo. Sería 20 menos por menos más, entonces 20 más 10 sobre... ¿ya? Acá sería 1 sobre 10 por 1.2. Aquí sería más 0.004 sobre 0.78 por 1.2. Aquí sería más, ¿ya? 0.01 sobre 0.026 por 1.2. Aquí sería más 0.004 sobre 0.78 por 1.2. Y aquí sería más 1 sobre 40 por 1.2. Dándonos un valor de 69.25 watts. ¿Ya? 69.25 watts. Tenemos eso. Ya tenemos una parte de lo que nos pregunta. Ya tenemos el flujo de calor, la razón del flujo de calor. Ahora, nos pide también la temperatura de la superficie interna. ¿Ya? Esto es sencillo. ¿Ya? Si quieren, a ver, abarquémoslo con esto mismo que hemos utilizado acá. ¿Ya? Con esto mismo calculemos acá. Fíjense. Si yo quiero solamente a la superficie interna, ¿qué resistencia yo tuve que pasar para llegar a esa temperatura? ¿Cuál tuve que pasar? ¿Tuve que pasar por la del vidrio? No. ¿Tuve que pasar por la del aire estancado? Tampoco. ¿Por la del otro vidrio del exterior? Tampoco. Y la resistencia de convección del exterior tampoco. ¿Cuál es la única que me aplica para yo poder llegar de la temperatura del cuarto a la temperatura de la superficie interna? Que dice, ¿no? Que está ahí graficado. Les puse ahí un redondito. ¿Cuál sería? Simplemente aplicaría la primera resistencia, ¿no ve? Porque solamente esa es la que me impide a mí llegar desde 20 hasta, acá es donde le vamos a poner, hasta la temperatura de superficie interna. ¿A ver? De superficie interna. ¿A ver? Es la única que me impide. ¿Ya? Es por eso que entonces simplemente hacemos eso. ¿Ya? Solamente tomamos la primera resistencia. ¿Ya? La primera. Entonces, a ver, ¿cuánto va a salir acá? Reemplazando, a ver, ¿el flujo de calor va a cambiar? No, porque por algo es flujo de calor a través del sistema, ¿ya? Va a tener el mismo 69.25. Colocamos acá entonces 69.25 watts. A ver, igual, ¿ya? Igual acá va a ser los 20 Celsius. ¿Ya? 20 Celsius menos la temperatura de superficie interna, ¿ya? Sobre 1 sobre H1 por A, que es esto, ¿no? Esto de acá. Así, ¿ya? Entonces simplemente de ahí es despejar, ¿ya? Recuerden acá metro se va a ir con metro cuadrado. El watts se va con el watts. Vamos a multiplicarlo, a ver, ¿ya? Cuestión que acá temperatura de la superficie interna ya simplemente está para despejar ya, ¿no? Superficie interna va a ser igual, ¿ya? A ver, este va a ser allá, esto vas a multiplicar y todo esto pasa aquí a sumar, ¿no? Esto pasa al otro lado a sumar y esto pasa a restar, sí, sería 220 menos
Si quieren anotemos así. 20 Celsius menos 69.25 watts, ¿ya? Por todo ese factor que estamos viendo ahí, ¿no? Que sería 1 sobre 10 watts sobre metro cuadrado grado Celsius, ¿ya? Todo esto por 1.2 metros cuadrados, ¿ya? Por 1.2 metros cuadrados. Entonces ahí se va watt con watt, metro cuadrado con metro cuadrado, extremos con medios me queda Celsius, ¿ok? Entonces ya ahí podríamos responder cuánto es la temperatura de la superficie interna. Superficie interna, ¿ya? Que me da un valor de, vamos a calcular, 20 menos 69.25 por aquí 1 sobre 10 por 1.2, dándome un valor de 14.23 grados Celsius, ¿no? Grados Celsius. Y ahí tenemos la respuesta también a ese problema, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Diría yo que sí, ¿no? Vamos a ir entonces a ver. Vamos a ir cortando porque también tengo que dar otra clase.